Bienvenidos a todos, señoras y señores. Hoy voy a hablar sobre la demo de Touhou 20. Voy a estar hablando sobre mis opiniones y algunas sugerencias que podrían implementar el juego completo. Sin más, pónganse cómodos, tomen asiento y vamos a ello. Opiniones y datos. En primer lugar, debo decir que solo he jugado dos juegos oficiales de Touhou, el Touhou 6 y la propia demo del Touhou 20. Esto lo digo más que nada para que tengáis en cuenta que todo lo que voy a decir es mi propia opinión y lo que me ha parecido esta maravillosa demo. Para empezar, tenemos de personajes a Reimu y a Marisa, que básicamente es todo un clásico. Lo único que me pregunto es que cuando saquen el juego completo me pregunto si va a haber más personajes con los que puedas jugar, porque esta sección se ve un poco vacía comparada a otros Touhous como por ejemplo el 8, el 9, el 19, por poner ejemplos así rápidos, que tienen un gran número de personajes jugables. Aún así, no lo considero algo malo, ya que tenemos las builds de gemas que podrían representar varios estilos de juego, algo así, aunque personalmente, honestamente, preferiría que añadieran algún que otro personaje más, de forma honesta, como por ejemplo Pachuli y Momoyo, que bueno, ya os explicaré después en el apartado de sugerencias porque tengo pensado esos dos personajes en específico. Luego, lo siguiente es el juego base, el cual para mí, de forma honesta, me ha encantado, o sea, me gusta mucho, me gusta jugarlo mucho. Creo que en términos de gameplay me gusta más que el Touhou 6 porque se siente muy bien, la verdad. Y como tal, no sé, la movilidad, el modo hiper también, que está muy bien, los disparos de Marisa y Reimu, las balas enemigas, todo se siente muy fluido, la verdad. O sea, todo se siente satisfactorio, fluido, se siente muy bien como tal esa parte. Luego tenemos el sistema de las builds, que es lo que he mencionado antes, de gemas, que hay bastantes posibilidades y bastantes estilos de juego, el de la luna, el de la piedra del océano, el de la piedra esmeralda, bueno, hay varios. Aunque claro, debo decir que también pues tienen sus decadencias, y bueno, esto os lo explico. Hay builds que literalmente pueden hacer que la partida sea muchísimo más fácil, que lo cual está bien como tal, pero el problema es que literalmente hay también builds que, bueno, te pueden hacer completamente inmortal, y eso suele pasar sobre todo gracias a la piedra lunar, que básicamente esa piedra lo que hace es destruir las balas enemigas, que no se os olvide, que luego lo repasaré. Entonces claro, el juego depende también mucho de la build que te puedas hacer y bueno, o sea, está bien dentro de lo que cabe. A mí yo no tengo ningún problema personal, sinceramente, porque a mí personalmente me gusta mucho usar la build roja, de gemas rojas con Reimu, porque a mí lo que me mola es poder hacer mucho daño con Reimu, porque es lo único que le faltaría así para complementarlo, en mi punto de vista, claro. Y por eso utilizo la build roja, es la que más me gusta. Ahora continuamos con las músicas y los soundtracks del juego. Y bueno, a ver, sinceramente no hay mucho que decir aquí de mi parte. Lo único que voy a decir es que para mí todas las canciones de Touhou son celestiales para mis oídos. Ahora viene una de mis cosas favoritas, las Wonderstones. Ya las conocéis, las piedras que aparecen de vez en cuando cada vez que cargas una barra. Y es una de las principales mecánicas del juego. Y la verdad es que las Wonderstone como tal son enemigos bastante tanques que te dan buenas recompensas si los matas, como los trozos de vida o los trozos de bomba, dependiendo del color de las Wonderstones. En mi opinión, a mí me gusta bastante este tipo de enemigos porque la verdad es que están interesantes y me mola que tenga distintos patrones de ataques y todo esto. Pero también tengo cosas de las que hablar luego en sugerencias, porque tengo unas cuantas sugerencias para las Wonderstones, luego os las cuento, ya lo veréis. También debo comentar una cosa, que es una polémica que ha sucedido con este juego, que a mí sinceramente no me importa tanto, pero lo comento más que nada para que lo tengáis también un poco en cuenta, y es que como tal en este juego Zun utilizó algo, la IA, para hacer algunos backgrounds en el juego, que son más que nada los backgrounds, las spellcards, si no tengo mal entendido. Y sinceramente a mí, personalmente, yo no lo veo para tanto, porque, no sé, a mí la IA a mí muchas veces me ha ayudado en muchas cosas y obviamente la cosa es no abusar de ello, porque claro, si Zun en ese caso abusase de la IA para hacer personajes, canciones y todo, ahí ya sí que sería algo bastante tocho de lo que estaríamos hablando, pero para hacer background sinceramente no lo veo tan, ¿sabes?, para verlo así polémica ni esto, la verdad. A mi punto de vista pues no me importa mucho, lo importante del juego es que pues lo disfrutes y todo esto y se note que es un juego de Touhou como tal, y yo lo he notado bastante juego de Touhou, la verdad. Por último tenemos los personajes y sus respectivas batallas, los tres personajes tan famosillos. Y sinceramente creo que es la parte que más me gusta de todo el juego, en el sentido de que las batallas que te dan, por ejemplo, Chirizuka y Chimi,
que son el primero y el segundo boss del primer stage y el segundo stage, la verdad es que están bastante entretenidas, tienen complejidad, sobre todo la batalla de Chimi con su non-spell de lavadora, literalmente que da vueltas ahí a las balas y son bastante... Esa non-spell es las que considero más peligrosas del juego, sinceramente. A mí es de las que más se me dificulta personalmente, pero sinceramente, si tengo que decir lo que más me gusta de esto, es básicamente la batalla de Michigami. De verdad que la batalla de Michigami es de las batallas más divertidas que habré experimentado nunca en un juego, sinceramente. Tanto la música como las spellcast que te hace, sobre todo las dos últimas, están, o sea, te ponen en la piel de que te sientes ahí, te sientes que estás ahí esquivando de verdad. O sea, de verdad que se siente una sensación muy impresionante. No sé si me llego a explicar, pero sí, o sea, es una batalla muy satisfactoria y muy divertida y probablemente la mejor. Sugerencias. La verdad es que en general, como está el juego, sinceramente a mí me parece que está en un estado bastante bueno, honestamente, está bastante bien. Pero sí que es cierto que tengo que decir alguna que otra sugerencia desde mi punto de vista que molaría que le hicieran a ciertas características que tiene el juego. Empezando por añadir algún que otro personaje, que es lo que he dicho antes, que molaría que me añadiesen a Patchouli o a Momoyo, porque claro, si no me equivoco, Zun en su momento dijo de que el juego va a ser de estos como los antiguos, ¿no? Que solo estaban Marisa y Reimo jugables y ya está. Pero en el hipotético caso de que cambiase de idea, pues molaría que añadiese a Patchouli o a Momoyo. Patchouli básicamente porque utiliza gemas para castear los elementos y pegaría bastante bien con esa estética que tiene el juego. Y aparte me encantaría honestamente verla como un incident resolver, la verdad. A mí me encantaría que estuviera resolviendo incidentes en algún juego. Pero principalmente es por eso, porque usaría gemas para usar los elementos. Ya podría ser un personaje desbloqueable o algo así también, pero de alguna manera pues añadirla, ¿no? Porque estaría bien y yo creo que quedaría bastante bien con la estética del juego, al menos desde mi punto de vista. Luego Momoyo, porque tiene bastante relación con las gemas, ya que como su trabajo es ser minera, pues de alguna manera él podría estar relacionado con el incidente, aunque bueno, esto ya es un caso hipotético, ¿no? Pero creo que podría quedar bien con esa estética y estaría bastante bien verla en acción como incident resolver, en plan como un personaje jugable que trate de resolver este incidente. Ahora seguimos con las builds de gemas. Bueno, como habré comentado antes, la piedra lunar me parece muy absurda como objeto, porque yo cuando la probé por primera vez, tal cual el modo normal al menos, se me hizo muy sencillo a comparación de otras veces que no tenía esa piedra. Te hace una carrileada muy grande esa piedra desde mi punto de vista. También otra sugerencia que me gustaría comentar, que como tal la dificultad a mí me parece que está bastante bien, pero una cosa que noto que de verdad que puede ser hasta incómodo es el hecho de que te den tan pocos recursos, porque tal cual hay muy pocos enemigos como tal que te den recursos. O sea, el mid-boss te da recursos, las Wonderstones, si las matas también te dan recursos, pero son difíciles de matar porque ya lo he explicado antes, son bastante tanques. Y ahora seguiré con lo de las Wonderstones, no os preocupéis, que también es una de las sugerencias que os voy a comentar. Pero sí, me gustaría sinceramente que hubiera alguna manera de que Zun pues bufeara esto como tal y que pudiera... y que los enemigos como tal te dropeasen más frecuentemente más recursos como tal, para que no seas tan escaso y los errores pues no te penalicen tanto, porque claro, al darte pocos recursos los errores son mucho más penalizantes que lo normal. Y es un dato que pues quería explicar y que es una sugerencia a tener en cuenta. Como dije antes, estos enemigos están chulos, están muy chulos, pero son bastante duros, son bastante tanquis. Obviamente, yo personalmente les haría un cambio que otro, comenzando por el hecho de que no te puedan spawnear contra la batalla de un jefe, porque te puede pasar que lo típico, que estás así luchando contra el jefe, luego te invoca una spellcard que es jodida, y capaz en ese momento te spawnea una Wonderstone que a lo mejor justamente vas a esquivar, pero la Wonderstone está ahí y te mete balas por ese lugar y ya no puedes esquivar y a lo mejor te llevas una muerte, probablemente, o pierdas una vida. Entonces, a ver, sí que es bastante un poco tocapelotas eso, lo de que te puedan spawnear en medio de la batalla, aunque lo normal y lo que yo suelo hacer de vez en cuando es que si me spawnea una en la batalla contra el jefe, dependiendo de qué sitio esté, pues suelo usar una spellcard y ya me la quito y adiós, muy buenas. Pero claro, imagínate que no tienes spellcards y te tienes que joder bastante por la piedra, que también es cierto. Que eso es una cosa que fastidia bastante. Que a mí personalmente me gustaría que las Wonderstones pues no te pudieran spawnear en las batallas de jefe, porque se puede sentir un poco injusto, honestamente. Es mi punto de vista y yo más que nada lo pienso por toda la gente que la habrá pasado, porque ya he visto varios clips en donde
gente moría por las Wonder Stones tratándose de hacer un 1cc. La última sugerencia que tengo sobre las Wonder Stones es que pues les bajen un poco la vida, porque yo, desde mi punto de vista personal, siento que tanquean bastante, o sea, duran bastante para lo que quizá deberían de durar. Yo diría que esto sería todo. Espero que os haya gustado lo que he estado comentando, mis opiniones y todo esto, y si podéis también, como he dicho antes, comentadme si queréis lo que opináis sobre todo esto que os acabo de comentar, que también quiero saber vuestras opiniones y lo que opináis al tema de todo este juego, que os ha parecido, en plan qué es lo que deberían de cambiar, todos estos aspectos que vosotros tenéis en cuenta. Y bueno, ahora sí chicos, nos vemos, espero que os haya gustado, como he dicho antes, tengan un bonito día. Soy Golem y te voy a decir un mensaje. Si eres nuevo aquí, vente y suscríbete, y si te gustó el vídeo y quieres apoyar, pues dale un buen me gusta.